Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en una reunión más de esta serie dedicada a analizar un poco la doctrina de la Iglesia Católica frente a otras propuestas religiosas. Venimos ya desde hace una semana tratando de conocer la historia de los testigos de Jehová. Hoy vamos a terminar de conocer sus enseñanzas y de compararlas con la enseñanza de la Biblia. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti nos encomendamos en esta reunión. Queremos pedirte que ilumines nuestra mente, abras nuestro corazón, para poder comprender mejor la verdad que nos quieres proponer, para amarla más y para servir a Dios con mayor fidelidad. Que la Santísima Virgen María nos ilumine y nos guíe y nos proteja siempre como buena madre. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a seguir conociendo entonces de los testigos de Jehová sus principales enseñanzas. Ya en la reunión anterior hemos visto, creo yo, las más conocidas, que tienen que ver con la divinidad de Jesucristo, que ellos niegan. Esta vez vamos a comenzar analizando en esas principales enseñanzas por qué ellos niegan las transfusiones de sangre. Ellos dicen que no se debe permitir porque Dios las prohíbe y que dejar que alguien te transfiera sangre para una operación o para salvarte la vida de algo es cometer un pecado mortal gravísimo. De cómo es que enseñan esto y de dónde lo sacan, lo vamos a ver ahora. Ellos prohíben las transfusiones de sangre porque dicen que la sangre es sagrada y no hay que usarla para ningún propósito humano, así en general, ningún propósito humano. Esto lo dicen en la revista La Atalaya, que en pantalla tienen la referencia bibliográfica para que lo puedan corroborar. Y para ello demuestran tal prohibición argumentando dos citas bíblicas. El libro del Levítico, capítulo 17, versículo 11, ahora lo vamos a ver, y el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29. Esto dice el libro del Levítico, que ellos utilizan como sustento para prohibir las transfusiones de sangre. Dice: si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas. Esta es una prescripción del Antiguo Testamento, efectivamente, que prohibía sobre todo comer la sangre de los animales sacrificados. Ustedes saben que antes la costumbre judía era sacrificar animales, matarlos, abrirlos por la mitad y así pues uno expiaba sus pecados y tal. Pues esa carne no se podía comer si no se desangraba totalmente, porque se ofrecía la vida de ese animal a cambio de la vida propia. Y como la creencia estaba en que la vida estaba en la sangre, había que esperar que toda la sangre se caiga para poder disponer de esa carne. Sin embargo, esta enseñanza que ellos plantean del libro del Levítico está contra de la enseñanza de los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles nos enseñan que la ley de Moisés, el libro del Levítico es la ley de Moisés, no obliga a los cristianos y por eso, por ejemplo, no tenemos obligación de guardar el día sábado, de practicar la circuncisión o de hacer sacrificios de animales como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento, porque la ley dada a esos judíos en ese momento no obliga a los cristianos del Nuevo Testamento. Esto lo dicen los apóstoles. El primero que lo dice es Pedro en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15, y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 24 y 25.
Pablo más bien enseña en Colosenses capítulo 2 que no debemos depender de estas cosas, porque ya desde la predicación de Jesucristo, el mismo Jesús decía que aferrarse a esa legislación antigua no era lo que Dios quería. En todo caso, estaba bien para ese momento, para esa época y por razones que se explican en el mismo libro de Levítico, estaba bien tomar como medida, digamos, de cuidar la salud del pueblo y una medida de salubridad. Estaba bien ciertas cosas que luego ya no. El mismo Jesús dijo, por ejemplo, que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo. Esto lo está diciendo el mismo Jesús. Nada que entra en el cuerpo lo contamina, dice, porque ellos dicen que recibir la sangre te contamina delante de Dios, te vuelve un pecador, un impuro. Así lo enseña. Y sin embargo Jesús en el capítulo 15 de Mateo lo que está diciendo es: nada de lo que entra en el cuerpo, ya sea por comida o por transfusión de sangre, contamina, sino lo que sale de él. Propiamente Jesús habla del corazón del hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre que sale del corazón? El mismo Jesús lo dice. Lean el pasaje que les pongo en pantalla, Mateo 15, versículo 11 y siguientes, donde Jesús dice: del corazón del hombre sale lo que lo contamina. Las envidias, el odio, el rechazo, el pecado, los malos deseos, todo eso sale del corazón del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro ante Dios. No lo que coma, o no la sangre o no sangre que... y además ya se habrán dado cuenta ustedes que una cosa es comer la sangre de un animal en el libro de Levítico y otra cosa es aplicar eso a las transfusiones de sangre que en tiempos de Jesús ni se conocían ni se hablaba. Es una prohibición que estaba como que en general a la comida de la sangre, pero ellos lo aplican a las transfusiones de sangre. Cuando hemos visto que Jesús mismo dice que no está prohibido hacer eso, porque lo que contamina no es lo que entra desde afuera, sino lo que sale del corazón. Ahí está lo que contamina. Además, la sangre de Jesús, lo mismo dijo Jesús, él mismo lo dice: mi sangre es verdadera bebida que da vida. Entonces yo no podría beber la sangre consagrada en la misa. Es verdad que normalmente solamente el sacerdote lo hace por un tema higiénico, pero es verdad que en algunas iglesias a los fieles se les da también a beber el cáliz o se moja la hostia en el cáliz. Estás comiendo la sangre de Cristo y entonces estaríamos incurriendo en un pecado. Si la enseñanza de los testigos de Jehová fuera correcta, estaríamos incurriendo en un pecado. Porque además San Pablo nos recuerda que en Cristo se da una nueva ley que es la que obliga a los cristianos, que es la ley del amor, y que ya no nos obliga la ley de Moisés, que tiene una serie de prescripciones que nosotros no estamos obligados a cumplirla porque esa ley no nos toca a nosotros. Nos toca la ley del amor, que es la ley que Cristo nos dio. Lo que está, por ejemplo, entre los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Esa ley nos toca a nosotros. Lo que encuentren en esos 3 capítulos, que se conoce como el Sermón de la Montaña, eso, por ejemplo, sí que nos toca. Por ejemplo, no juzgues a tu hermano, perdona a tu enemigo. Cuando hagas el bien con tu mano izquierda, que la mano derecha no lo sepa. Por ejemplo, no mires a nadie con malos deseos, porque desde que la miraste así ya estás ofendiendo a Dios. Eso sí que nos toca, esa ley, pero no la antigua ley. Y eso que lo dijo Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo recuerda, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Corintios, porque la nueva alianza es una nueva ley con Dios, es un nuevo pacto que reemplaza, perfecciona, o como el mismo Jesús dijo, plenifica, es decir, lleva a plenitud la antigua alianza, de la cual quedan algunas cosas que todavía nos tocan, pero sobre todo las normas referidas al culto y a los temas de salubridad con las comidas ya fueron derogados. Eso lo dice el mismo Jesús
Están ahí los textos en pantalla para que ustedes los vean con calma y corroboren que es la Biblia la que enseña eso. Esto es lo que decía el libro de Levítico, pero ellos también aplicaban o utilizaban como defensa otro texto, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el que efectivamente se prohibía comer la sangre de los animales inmolados a los ídolos. Esta es una prohibición que los apóstoles le dan a los cristianos de Antioquía, Siria y Cilicia, y el mismo texto dice, solo para ellos y por una coyuntura especial, particular, los apóstoles le dicen a ellos, absténganse de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y de comer la sangre inmolada a los ídolos, absténganse de eso, pero por una serie de consideraciones muy propias de ellos, y además no es una norma de alcance universal según el versículo 23, que es el que dice solamente para ellos, no es una norma de alcance universal y además tiene que ver con la sangre de los animales inmolados a los ídolos. No tiene que ver con transfusiones de sangre ni otra cosa. Y además es solo para estos cristianos de ese momento. Porque ellos dicen, la vida está en la sangre y por eso no puedes recibir transfusiones de sangre. Y sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Si la vida es la sangre y ellos dicen que no se puede recibir transfusiones de sangre porque la vida es sagrada, Jesús estaría mintiendo porque él en el capítulo 15 de San Juan dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, o sea, su sangre a sus amigos para que se salve su vida. O sea, ¿quién estaría mintiendo? Como dijimos en la reunión anterior. Ellos dicen que no porque Dios lo prohíbe y la Biblia, Jesucristo dice, el que da su sangre o su vida, como ellos aceptan que vida y sangre son sinónimos, nadie tiene más amor que el que hace eso. Por lo tanto, donar sangre para una transfusión es un acto de amor según las palabras de Jesús. Y ellos dicen que, pues, no se debe hacer bajo ningún concepto. Además, es curioso cómo ellos al comienzo, hacia 1875 por ahí, comenzaron a enseñar que sí se podía donar sangre. Y recién en 1945 cambiaron la enseñanza y ahora dicen que no. Esto también ya le quita pues seriedad y veracidad a esta enseñanza. Si algo es pecado siempre. Y no puede ser que un tiempo no es pecado y otro tiempo sí es pecado. Por lo tanto, en el tema de las transfusiones de sangre, ellos no tienen un sustento fuerte para demostrar que Dios lo prohíbe. Más bien, Jesús dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Si la vida está en la sangre, dar mi sangre es el acto de amor más grande que yo puedo hacer por el otro. ¿Y qué dirán de los 10 mandamientos? En su libro, ahí está la referencia bibliográfica para que vean que no estamos inventando nada. Hay un libro que ellos tienen que se llama Cosas en las que es imposible que Dios mienta, en la página 270. A partir de ahí comienza un artículo en el que ellos dicen que los cristianos ya no están bajo los 10 mandamientos de Moisés. Ya no, dicen, no deben cumplir los 10 mandamientos de Moisés. Sin embargo, esto es un error, doble error diría yo, porque por un lado, el mismo Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo ha dicho, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. En el capítulo 5 y en el capítulo 19, cuando se le acerca a esta persona y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Jesús lo que le dijo fue, cumple los mandamientos. Aquí tenemos un problema otra vez con los testigos de Jehová. Uno de sus fundadores dice, ya no cumplan los mandamientos. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento, cumplan los mandamientos. ¿Quién está mintiendo? No pueden ser verdad las dos cosas por lógica. Uno de los dos tiene que estar mintiendo. Y además, si ellos dicen, ya no están bajo los 10 mandamientos de Moisés, porque eso es la ley antigua,
¿por qué entonces cuando me hablan de transfusiones de sangre, sí estamos bajo el Levítico, que es la ley antigua? No entiendo. No entiendo por qué escogen eso de la sangre como que sí sigue vigente, que es una norma secundaria, disciplinaria y de salubridad, y quitan los 10 mandamientos, que es una norma central de vida moral, que es diferente. Por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, los preceptos morales están vigentes. Lo que ya no está vigente son las normas cultuales como el sábado, la circuncisión, las ofrendas de animales. Ya no hay que ofrecer animales, ya no. Eso ya no. Pero la norma moral de siempre, eso está vigente. Esto lo dijo Jesús y los testigos de Jehová no han sabido cómo responder eso. Y yo no sé, este es en el tema de los 10 mandamientos, que no hay que dar mucha vuelta para darse cuenta que no tienen una razón. Algo más curioso pasa con el tema de la cruz. ¿Saben que ellos afirman que Cristo no murió crucificado como nosotros sabemos, con los brazos extendidos? Ellos dicen que Jesús murió con los brazos hacia arriba, en un madero. Es curioso que murió colgado de un poste y que debemos rechazar la cruz como un signo pagano, porque ellos dicen que la cruz era el signo en el que los romanos mataban a sus víctimas, y como Roma es un imperio pagano, nosotros estamos dándole culto a un imperio pagano y tal, o a un símbolo pagano que sería la cruz. ¿Por qué los testigos de Jehová plantean que Cristo murió en un poste, en un madero? Porque quieren aplicar a Jesús un texto del Antiguo Testamento. Es muy, muy inteligente lo que está detrás, pero no hay un fundamento bíblico. Ellos quieren aplicar a Jesús el texto de Deuteronomio 21-23, que dice, maldito el que cuelga de un madero. Es un texto que para ellos les ayudaría a confirmar que Jesús no es Dios, porque si Jesús murió en un madero y es maldito, por lo tanto no puede ser Dios. Pero hay crónicas históricas extrabíblicas, están las crónicas de los historiadores judíos, están las crónicas de los historiadores romanos del siglo I, y todos coinciden en que el método de crucifixión era en una T, no en un palo como dicen los testigos de Jehová. Es verdad que en la Biblia no dice que la cruz era en forma de una T y tal, o sea, ellos se agarran de ahí porque en la Biblia no lo dice, pero sí hablan de cómo Jesús extendió sus brazos en la cruz, y sobre todo hay un texto en Mateo 27, en el versículo 37, que es muy claro cuando dice, se acordarán, ¿no? Por encima de la cabeza de Jesús pusieron un letrero donde estaba la causa de la condena. Este letrero no se hubiera podido poner encima de la cabeza de Jesús si hubiera estado crucificado en un madero, como dicen ellos, con las manos así, porque no habría dónde ponerlo. Tendría que haber dicho que el letrero estaba, no sé, encima de las manos, y no dice encima de las manos, sino encima de la cabeza. Y en Juan 20-27, cuando se aparece a los apóstoles, y Tomás no quiso creer, y Jesús le dijo, Tomás, ven, acá estoy, mira, mete tu dedo en la huella de los clavos, está clarísimo en el original griego, está en plural. Si hubiera sido crucificado en un madero, como dicen ellos, los testigos de Jehová, hubiese sido un clavo el que tenía encima de la cabeza, atravesándole las manos, y no dos, como Jesús afirma cuando se apareció a los apóstoles. La huella de los clavos, no dice de el clavo. Y sobre todo está esto del cartel, que era la costumbre romana, porque la crucifixión era una sanción ejemplar de la ley penal romana. ¿Qué significa ejemplar? Ejemplar significa que todo el que vea a un crucificado tiene que sentir terror de lo que está viendo, por eso los flagelaban antes, y era un espectáculo sumamente impactante, y tenían que saber por qué ese hombre estaba ahí, para que leyendo la razón nunca se les ocurra al que está mirando eso
cometer ese delito. Por eso digo que la crucifixión era una pena ejemplar. Y por eso a Cristo le ponen ¿por qué está crucificado? No sé si ustedes han notado que en las cruces que tenemos en casa hay un cartelito arriba que dice INRI. Y no sé si alguno se habrá preocupado de averiguar qué significa INRI, porque ese cartelito está en la Biblia, lo dice Mateo 27:37. Pusieron un cartel que decía por qué Jesús estaba siendo crucificado. ¿Qué significa INRI? Si van al Evangelio de Lucas, es más preciso todavía porque dice que ese cartel estaba en 3 idiomas. Era un cartel grande, no era una cosita que decía INRI, no. Era un cartel grande que se puso en hebreo, en griego y en latín, la razón por la que Cristo fue crucificado. Estaba en hebreo, en griego y en latín, que era el idioma que la gente de ese momento hablaba. Por el hebreo por el idioma natural de ellos. El griego por la cultura griega que era la dominante, era el idioma universal en la época, como decir el inglés ahora. Todo el mundo hablaba griego por temas de comercio exterior y el latín porque era el imperio que recién estaba empezando a dominar esa zona. No tenían más de 60, 50, 60 años de haber dominado, por lo tanto, en la calle se hablaba hebreo, griego para cosas, digamos, de negocio, de comercio, y latín para cosas administrativas gubernamentales. Por lo tanto, habían 3 idiomas que la gente hablaba, y en esos 3 idiomas se puso el cartel. Y el INRI famoso corresponde a la versión del latín de esa acusación, porque la acusación fue que se hizo rey desafiando al César, al emperador, que ese era un delito con pena de muerte y de crucifixión. Pretender decirle a la gente, no obedezcas al emperador porque el rey soy yo, eso sí que era un delito. Por supuesto que sabemos que Cristo jamás hizo eso y que eso fue un invento de los que lo acusaron, porque cuando acusaron a Jesús ante Pilato, para que Pilato dé la orden de la crucifixión, porque así mandaba la ley, el Sanedrín judío no tenía autoridad para decretar la pena de muerte, no podía. Tenía que llevar el caso al procurador romano para que en nombre del emperador diera la orden. Y le dicen a Pilato, tienes que dar la orden de que lo crucifiquen. ¿Cuál es su delito? Dice Pilato. Dice que es Dios, igual a Dios. Y Pilato dice, ese no es mi problema. Porque los romanos creían en tantos dioses que no, eso no era un delito. A lo mejor incluso podía ser hasta verdad y mejor no meterse con un dios. Y Pilato dijo, eso no es problema nuestro, arréglense ustedes. Y es allí donde los miembros del Sanedrín se inventan una segunda acusación que sí sea delito. Y esa fue la mentira que le dicen a Pilato la segunda vez. Dice también que le está diciendo al pueblo que no paguen impuestos al César, que no deben obedecer porque el Dios al que deben obedecer es Él. Ahí sí hay un delito grave, de sedición contra el emperador. Y por eso Pilato dijo, mándenmelo que lo voy a interrogar. Ahí está, estoy narrándoles lo que dice la Biblia sobre la pasión de Jesucristo. Todo esto termina con un Jesús que no responde y que Pilato termina diciendo, no encuentro ninguna culpa, pero si lo quieren crucificar, crucifíquenlo. Yo me lavo las manos. Y se lavó las manos en señal de librarse de la responsabilidad de matar a un inocente. Y así Jesús fue crucificado al modo romano, con los brazos extendidos, con las manos clavadas y los pies, sí, es verdad, con un solo clavo atravesándole los pies, pero las manos extendidas. Y se ponía en la cabeza la razón. Jesús el Nazareno, que se dice rey de los judíos. Estaba en hebreo, estaba en griego y estaba en latín. Y lo que guardamos nosotros en nuestras casas, las cruces que tenemos, normalmente tienen el INRI, que son las
primeras letras de la sentencia en latín, Iesus Nazoreus Rex Judaorum, que significa Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Por haberse hecho rey y pedir que no se obedezca al emperador, sino a él como rey, está muriendo crucificado. Eso es lo que el cartel decía. Obviamente todo esto que dice la Biblia, y lo sabemos, los testigos de Jehová lo niegan y dicen no, él fue crucificado en un poste, en un madero, y es maldito porque la Biblia dice, maldito el que cuelga de un madero, que tiene otro significado, no tiene que ver con la crucifixión, porque la crucifixión es una pena romana, y el Imperio Romano, en tiempos del texto de Deuteronomio, el Imperio Romano no existía. El libro de Deuteronomio se escribió por lo menos 2000 años, 1500 a 2000 años antes de Cristo. En esa época el Imperio Romano no existía, por lo menos no tenía el control de esa zona, y por lo tanto no se puede estar refiriendo Deuteronomio a la pena romana. Todo esto los hermanos no lo aceptan, los hermanos de los testigos de Jehová. Y además Pablo tiene no solamente no hay que rechazar la cruz, hay que gloriarse, porque ellos dicen, rechacen la cruz. ¿Y qué dice Pablo? Pablo en la carta a los Gálatas dice, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, ¿a quién le hago caso? A este señor, testigo de Jehová, que me dice que odie, porque así ponen, hay que odiar y rechazar la cruz como un signo pagano, o a Pablo que me dice, gloríate en la cruz de Cristo. Alguien ahí está mintiendo y yo creo que nos damos cuenta quién es. Y hablando de mentiras, ellos tienen profecías falsas que sería bueno revisarlas, porque hay un texto del Evangelio y de la Biblia que yo quisiera que al final lo veamos. Primero, vamos a conocer las profecías falsas. La más común, creo que el error más común ha sido que han profetizado el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo con fechas que han ido cambiando con el tiempo. Russell, el fundador, el primer presidente de los Testigos de Jehová, aseguró que primero ese fin del mundo sería en 1874, y lo dijo, y ahí está de dónde lo sacó, El Arpa de Dios, una publicación de los Testigos de Jehová del año 1954, y en la página 239. Después cambió la fecha para 1914. Esta afirmación aparece en la Atalaya de 1892. Pero ya sabemos que no pasó nada. Es más, ya vimos en la reunión última que tuvimos de estos temas que en 1914, lejos de empezar los 1000 años de paz que profetizaron, comenzó la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eso lo habíamos visto, o sea que no solamente no atinó, sino que pasó todo lo contrario. Por su parte, el llamado juez Rutherford, que fue el sucesor de Russell en la presidencia de los Testigos de Jehová, dijo que el fin del mundo iba a ser en 1925, en el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, edición de 1921. Es curioso porque él mismo murió, no está entre esos millones que no morirán jamás. Y para ello, porque Rutherford fue mucho más allá, él dijo que en 1925 Jesús iba a venir a la tierra, pero no iba a venir solo. Iba a venir con Abraham e iba a venir con Elías o Moisés. La cosa es que hizo como una lista de los que vendrían y les dijo, vamos a construirles la casa para ellos. Esto está documentado, esto es historia de ellos que no sé si la saben los testigos de Jehová que nos tocan la puerta, pero esto está documentado que Rutherford mandó hacer una super casa, una super mansión a la que llamó la Casa de los Príncipes, porque ahí iba a venir Jesús a vivir con los patriarcas, pues, del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo no tener una super casa digna de ellos? Por supuesto, como no venían, Rutherford dijo, yo voy a ir a vivir ahí mientras tanto como para esperarlos, ¿no? Y se fue a vivir ahí con su familia
murió en esa casa y cuando murió Rutherford, en 1942, los testigos de Jehová vendieron rápidamente la casa y han querido borrar ese capítulo de la historia de los testigos de Jehová, pero está documentado. Pregúntenle si quieren en algún momento conversar con estos hermanos que tocan la puerta. A ver, dile, ¿tú te sabes la parte de la historia en que Rutherford dijo que venía Jesús con Moisés, Abraham, Isaac, Elías? Venía un buen grupito y se mandó a hacer una supermansión en la que terminó viviendo él y su familia y nunca llegó Jesús. A ver qué te dicen, a ver qué te dicen. También ellos en una publicación que se llama The Finished Mystery, publicado en 1917, dijeron que Dios les había profetizado, les había anunciado que en ese año, 1917, Dios destruiría todas las religiones para que solo quede la de los testigos de Jehová. Y a sus miembros los destruiría por millones, es decir, todos los evangélicos de esa época, que eran las iglesias protestantes, iban a morir todos, pero de golpe y por millones. Y todos los católicos, ni qué se diga, por millones. La cristiandad como sistema caería en el olvido, sería destruida, y lo dicen así, Dios ha dicho, en un breve pero memorable periodo, que ya tiene más de 100 años, ¿no? Y todavía no pasa nada. Las iglesias evangélicas están donde están, la iglesia católica está donde está, y no ha pasado nada de lo que supuestamente iba a pasar en 1917. Estamos 2020 y aquí vamos con el favor de Dios, no nos ha destruido. Lo mismo dijeron del papado. Ellos dijeron que el papado iba a llegar a su fin para una fecha próxima a la terminación del Día de la Ira, que supuestamente iba a tener lugar en 1914. Es decir, en 1914 comenzaba los 1000 años de paz, comenzaba la nueva iglesia, la verdadera iglesia con Cristo aquí en la tierra, los testigos de Jehová alrededor de Cristo y todos los demás eliminados. Eso comenzaba en 1914. Ellos lo ponen y lo dicen en los estudios de las Escrituras, en la segunda serie, en la página 356. Esto tampoco ha pasado, no ha habido. Por eso les digo, ¿qué dice la Biblia de estos profetas que se equivocan tanto? Aquí sí hay un texto de Deuteronomio que deberían ustedes conocer y tener en cuenta cuando quieran conversar, repito, con respeto, pero con firmeza y con argumentos en la mano, de con qué pergaminos de profeta Russell pretende decir que tiene la verdad que Dios le ha revelado. Si Dios le ha revelado, él es profeta. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo saber si un profeta es o no es verdad lo que dice, o el profeta es verdadero o es un falso profeta? Deuteronomio 18, 21, 22 dice: ¿cómo sabemos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no se cumple, esa palabra no la ha dicho Yahvé y ese profeta no es de Dios. Ya está. Tienen profecías que no se han cumplido, pero que están documentadísimas. No hay forma de ocultarlas. Tu profeta habló en nombre de Yahvé y lo que dijo no se cumplió. Dame una razón para no enmarcarlo en lo que dice Deuteronomio 18, 21, 22. Es una muy buena pregunta para un testigo de Jehová. Dame una buena razón para no ponerlo en el grupo de los falsos profetas de las cuales nos advierte la Biblia. No solamente en Deuteronomio. Vean lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Queridos hermanos, dice, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado para hablar en nombre de Dios. ¿Ah? Qué curioso. Pongan a prueba todo lo que dice el profeta para comprobar si viene de Dios, que es lo que yo humildemente estoy haciendo. Estoy poniendo a prueba lo que ellos han dicho a la luz de la Biblia y sale que no tienen razón. Todo el que diga que Jesús es el Cristo es de Dios.
¿Qué significa todo el que diga que Jesús es el Cristo? Todo el que acepte que Jesús es Dios, porque Cristo, lo dijimos hace unos días, es el título divino de Jesús. Jesús Cristo, es decir, Jesús es Dios. Y lo dice la Biblia, todo el que acepte que Jesús es el Cristo es de Dios. Todo el que niegue esto no es de Dios, sino del enemigo de Cristo. ¿Quién es el enemigo de Cristo? Ya sabemos, el que está abajo, el que tiene sus cachitos, ese es el enemigo de Cristo. ¿Y quiénes son de él? Los que niegan que Jesús es el Cristo, es decir, los que dicen que Jesús no es Dios. ¿Quiénes dicen que Jesús no es Dios? ¿Los católicos? ¿Los testigos de Jehová? Sí, ellos niegan que Jesús es Dios. ¿Y qué dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios? Estos tales, estos que niegan que Jesús es Dios, son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen de ministros de justicia. Yo no estoy diciendo nada que no diga la Biblia. Tú me dices que eres de Dios, yo te preguntaría, ¿tú aceptas que Jesús es el Cristo, es Dios? No, yo no acepto, te van a decir ellos. Bueno, primera de Juan 4, versículos del 1 al 3. Todo el que dice que Jesús es el Cristo es de Dios. Los que niegan esto no son de Dios, lo siento. Y Deuteronomio, que hemos visto anteriormente, en el capítulo 18, versículos 21 al 22, tu fundador dice que habla con autoridad de profeta y que por eso hay que hacerle caso, porque es un profeta al cual Dios le ha revelado una verdad que él ha repetido. Sí, eso es así, te dicen ellos. Bueno, mira la cantidad de profecías que tu profeta dijo y no se han cumplido. ¿Y qué dice la Biblia? Si eso que dice no se cumple, no es profeta de Dios. Es un falso profeta. Por lo tanto, yo católico, sin juzgar la bondad o la maldad del corazón de Russell o de Rutherford o de los que vinieron después, yo no juzgo eso. Yo nomás digo que ellos digan que son profetas. Yo, por lo menos católico, tengo textos bíblicos que me hacen ver que no son profetas. Por lo menos profetas de Dios no. Y por lo tanto no hay que obedecerlos, porque no son profetas de Dios. Deuteronomio, primera carta de Juan 4:13, segunda de Corintios 11, del 12 al 15, y además el texto de Gálatas, ¿se acuerdan que no lo he puesto ahora? Pero en Gálatas 1, versículo 8, dice que todo el que enseña un evangelio distinto al que se ha enseñado toda la vida, ese está maldito de Dios, rechazado de Dios. Lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no lo digo yo no tengo nada con ellos personalmente, pero su evangelio es distinto al mío totalmente, porque mi evangelio, que tiene 2000 años, mi evangelio dice que Jesús es Dios. Su evangelio, que tiene 200 años, dice que Jesús no es Dios. Están enseñando un evangelio distinto al de toda la vida. Yo no sé en qué parte esto no calza con Gálatas 1:8. Para mí calza perfectamente. ¿Y qué dice Gálatas? Que el que te enseñe un evangelio distinto al de toda la vida, considéralo como un maldito de Dios. Esto, hermanos, hay que decirlo porque es importante que conozcamos. Yo no digo que tienes que abrirles la puerta y pasar ahí una hora y terminar peleando. No, si quieres no les abras, pero por lo menos nosotros deberíamos siempre estar preparados para defender nuestra fe. Aunque en la práctica no querramos hacerlo, no importa. Yo tampoco es que les abro la puerta a todos los que vienen. A veces cuando hay un poquito de tiempo libre, que no lo hay mucho, a veces sí les abro y les digo, a ver, vamos a ver, ¿qué texto me vas a mostrar? Tal texto, te muestro tal otro. Ya, pero te muestro este, yo te muestro este. Y texto contra texto terminas demostrándoles que no tienen la razón. Por ahí que
pero no me ha pasado, quizá porque me falta mucha santidad, no me ha pasado que se conviertan porque no te aceptan, siguen ahí, no, que está mal, pero ¿cuál mal? Le digo, si aquí está. Y no te aceptan, no es que quieran decirte, me he dado cuenta y ahora voy a ser católico, no me ha pasado. He llegado hasta que me digan, voy a revisar mis estudios, hasta ahí he llegado. Mire, padre, no sé, voy a revisar mis estudios. Bueno, hasta ahí he llegado. Pero por lo menos yo trato de cumplir en mi vida lo que nos manda a todos la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15? Ustedes, no dice padres, dice ustedes, todos, den culto al Señor y estén siempre preparados para dar razones de su fe a todo el que se las pida. Este es el objetivo de estos conversatorios, no tiene otro objetivo y yo espero que esté sirviendo para eso. Yo no estoy pidiéndote que vayas a discutir con todo el mundo, no, pero si en algún momento quisieras conversar con un hermano evangélico, un hermano testigo de Jehová, conversa con altura, con respeto. De hecho, este texto que he puesto aquí, Primera de Pedro 3:15, que dice, estén preparados para dar razones de su fe, en el versículo siguiente dice, pero háganlo con respeto, no impongan, expongan. Y ya está, si quiere aceptarlo, aceptará, pero nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe, con respeto, con humildad, con tolerancia. Eso sí, lo dice la Biblia, pero lo que no dice la Biblia es no conozcas la Biblia, no conozcas tu doctrina y al primero que te saque 3 versículos, que te muevan el piso y que te hagan dudar de tu fe y que ya no sé si soy católico, no sé qué soy. Eso no dice la Biblia. Eso es un problema nuestro porque no conocemos nuestra fe. Nos sacan 2, 3 pasajes y ya estamos mareados, ya no sabemos. Y eso realmente no debería pasar. Por eso son estos coloquios, para eso lo hacemos. Hasta aquí vamos a llegar, no hay más, creo yo, importante que saber de los testigos de Jehová. Con esto ya los podríamos confrontar o por lo menos saber bien en qué nos diferenciamos. Hasta aquí vamos a llegar con ellos y ya la siguiente reunión estoy tentado de empezar con los mormones antes de los adventistas. La verdad es que no lo sé, tengo las dos preparadas. Vamos a ver qué me dice el Señor, por dónde empezamos. Tengo el tema de los mormones ya desarrollado y el tema de los adventistas ya desarrollado, porque esto de las comparaciones de las doctrinas a mí siempre me ha gustado, lo tengo listo ya desde hace tiempo, no crean sino que ahora estoy como recordando y rearmando, pero ya lo tenía más o menos preparado y estoy tentado a empezar la siguiente reunión con los mormones. No sé, en todo caso, si alguien tiene alguna preferencia o alguna urgencia, porque igual voy a tocar los dos, mormones y adventistas, los voy a desarrollar, pero no sé cuál primero, la verdad. Así que si alguien quiere alguno primero, que lo ponga ahí en los comentarios. Vamos a ver si la votación mayor gana o ya vemos cómo hacemos. Y si no, igual los invito para el día martes en que seguiremos conociendo las doctrinas de las otras confesiones religiosas y en qué nos diferenciamos y qué dice la Biblia, hacia dónde debe inclinarse la verdad. Yo repito, todo a la luz de la Biblia. No hay fanatismos, no hay animadversión personal contra nadie. Yo tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos evangélicos, tengo un compañero de promoción de la universidad que es tremenda figura en los mormones. No creo tener amigos adventistas, pero digamos, un tema es la amistad y la persona a la cual se respeta siempre, y otra cosa es que lo que estás enseñando yo no lo encuentro sustentado en la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Así es que los espero la próxima reunión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.